Probablemente pocos de quienes recorran la cuadra de Ibieta que va entre Sañartu y Almarza sepan que en la casona que ocupa la Central Unitaria de Trabajadores, en el 165, se vivieron durante 17 años los momentos de horror más extremo que caracterizaron a la dictadura militar que contó con apoyo civil. Y es comprensible pues el aspecto que hoy tiene dicha cuadra habla de pedagogía, esperanza y creatividad, reflejadas en un importante colegio y una sala de teatro, vecina directa de la CUT, que hace del arte su emblema y razón de ser. Es una cuadra en que se respira la normalidad de una ciudad en la paz, de una democracia naciente y frágil, porque sus cimientos aún no superan la desigualdad, la injusticia y la pobreza, pero por lo menos ya no se escuchan los gritos ni los golpes de tormento. Ya no entran rápido las patrullas con agentes de civil con lentes oscuros, casaca de cuero, bigote reglamentario y la misión de eliminar al enemigo interno que amenazaba la tranquilidad y el orden de la dictadura. No lo saben porque esa democracia frágil se construyó sobre la base del olvido y la desmemoria. Recordar era incómodo y obligaba a revivir aquello que no calzaba con el relato mezquino de la justicia en la medida de lo posible. Pero la humanidad y la memoria, la libertad y la solidaridad, rebeldes siempre, se abrieron camino antes, durante y después de esos 17 años. Rancagua supo, en el siglo pasado, de enormes epopeyas colectivas, como la fundación del Partido Comunista de Chile, en 1922, la solidaridad transformada en seguridad laboral, después de la tragedia del humo, en 1945, la nacionalización del cobre, en 1971, y el inicio de las protestas en contra de la dictadura, en 1983. Supo también, en Ibieta 165, de la creación del restaurante Giovanni, en 1958, donde almorzaron los futbolistas de la selección argentina durante el Mundial del 62. Hasta que, transformada en cuartel de la Policía de Investigaciones, la casona de Ibieta 65 se ocupó como recinto de torturas y flagelación a partir del 11 de septiembre del 1973. Fue en esos mismos momentos de horror cuando la vida enfrentó exitosamente a la cultura de la muerte. En cada preso o presa político que se negó a delatar, o en cada familiar que venciendo el miedo se acercó a preguntar por uno o una de los suyos detenidos ahí, se comenzó a sembrar la semilla de la dignidad y de una democracia que supere la fragilidad del olvido y la componenda. Luego de largos 5 años de multitudinarias protestas populares, se ganó el plebiscito de 1988 y a partir de entonces son muchos más los que ya saben lo que en esta casona ocurrió. Hoy, este recinto de Ibieta 165 alberga a la CUT desde el año 2005, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Coordinadora No Más AFP, a la Confusam, a la APROJUNJI y al CITEMU, todas organizaciones sindicales y sociales que van escribiendo una historia nueva, llena de las mismas ilusiones de los que aquí fueron torturados o torturadas, llena de los sueños de un Chile mejor, más justo, democrático y en paz. Había una efervescencia muy fuerte, con mucho temor. En lo personal había una necesidad de búsqueda, de saber qué había ocurrido, porque recuerden ustedes que en aquel entonces había mucha información oculta y estaba recién apareciendo. Estábamos a los albores de la lucha por la democracia. Éramos todos jóvenes, llenos de sueño, porque también fuimos muy reprimidos hasta esa época, y para nosotros fue como el despertar a salir a la calle. La efervescencia estaba permanente, muy activo en aquel entonces. Me acuerdo
los dirigentes de los partidos que se estaban rearmando. Apareció en ese momento como gran bandera de lucha, recuerden, la democracia cristiana. Los compañeros comunistas por aquí aparecían y así se iban nombrando distintos sectores políticos, pero era una efervescencia muy fuerte. Era una vida tranquila, sí, obviamente conociendo la realidad que vivía en ese momento, la contingencia política que había en aquel entonces en nuestro país. Estábamos con toda la lucha por la democracia, saliendo a las calles, pero yo era una persona tremendamente invisible al resto, o sea, yo era una más de las masas que tenía conciencia que había que luchar por la democracia. Era una trabajadora, trabajaba en un colegio privado y ahí llevaba mi vida en ese ir y venir, además muy desconocida en esta ciudad que me había recibido hacía poco y donde recién estaba haciendo redes sociales, comunicacionales con la gente, por ahí conociendo a uno u otro dirigente que estaban saliendo en ese momento político que vivíamos acá en Rancagua específicamente. Bueno, a partir de esta efervescencia en que nos reuníamos constantemente en protestas, en meeting, para un 11 de septiembre yo salgo de mi casa muy tranquila, con destino al meeting que estaba convocado en el Manzanal, acá en el sector de la carretera El Cobre, en ese entonces, ahora donde está todo construido, Jumbo, toda esa parte, esos eran sectores baldíos y ahí hubo una manifestación. Y terminó la manifestación y toda la masa de gente que andábamos ahí, nos dirigimos caminando hacia la Alameda, con cantos, vítores y demás. Nos vamos por la Alameda y al llegar a la altura de la René Schneider con el Liceo A6, vamos llegando a esa parte antes del paso nivel y había un piquete de carabineros, obviamente todos ahí con sus armaduras que asustaban mucho, deteniendo el paso. Y yo me descuelgo del grupo, ahí donde está la bencinera, yo en ese momento me descuelgo y me cruzo al frente de las 6 y me voy por la vereda caminando. Y empiezo a avanzar, me tomé con algunos carabineros ahí, y empiezo a avanzar, ya casi pasando toda la situación, y me doy vuelta en ese momento y veo que hay un compañero al cual van a atrapar y yo cuando me doy vuelta hacia atrás le digo: arranca, compañero, que te van a tomar. Y seguí caminando y el compañero siguió arrancando hacia la Diego Portales, René Schneider, no sé, para la otra población. Y yo sigo caminando solita porque yo iba sola. Cuando de repente, sin darme cuenta, de atrás, yo usaba trenzas largas, de atrás me toman y me tiran muy fuerte, un Paco tremendo, un motorista, y caigo de rodillas al suelo y me arrastra de la berma hacia la calle, y ahí yo lo único que le digo: para, si me vas a llevar, déjame pararme porque no me puedes seguir arrastrando. Bueno, y me levanta en vilo ahí y me lleva a la micro que estaba estacionada un poco más allá, y lo que siempre les he dicho, cuando los compañeros que han sido detenidos, compañeras, hablan de ese famoso túnel en el bus, sí existe ese túnel. Eso consiste en que todos los pacos, los carabineros, como lo llamemos, se ponen en fila y a ti te ponen a la entrada y te dan un solo empujón y ahí tú vas recibiendo patas, combos, toquetones. Y yo lo único que atiné a hacer cuando a mí me detuvieron fue proteger mi cabeza en esta manera y mi pecho así, y yo semi agachada, empujada del impulso que me dan, llegué atrás de un solo sopetón, atrás del bus, y afortunadamente atrás había un chico que nos conocíamos, entre comillas,
que habíamos andado en otras marchas y me dice, tranquila chica, no va a pasar nada. Lo más terrible de todo es que en ese momento yo muy desconocida, porque yo no era conocida aquí en Rancagua, yo era una ciudadana más. Entonces nadie sabía de mi nombre, porque además no usábamos los nombres reales. Las pocas veces que nosotros nos juntamos en algún lugar usábamos chapas. Entonces nadie sabía cómo me llamaba, cuál era mi nombre real. Y más conocida como la chica por todos lados. Yo sin redes de apoyo, porque yo no tengo familia aquí en Rancagua. Entonces, si mi detención hubiese pasado a mayores, mi desaparición no habría tenido pena ni gloria, porque nadie habría sabido en qué momento me detuvieron, cómo me detuvieron. Y a mí, quien me ayuda en ese proceso de detención, que yo estuve aproximadamente 10 horas detenida, a mí me llevaron a la comisaría de la Diego Portales, que ahí era terrible escuchar los pasos. Eso me acuerdo muy bien, cuando tú escuchabas los pasos corriendo que llegaban a cada rato, como que hacían remesas de carabineros, y ellos tienen piedecilla, y entonces escuchaba el andar de las botas ahí corriendo, todos agitados, todos muy efervescientes. Y también ahí yo lo debo confesar y lo debo decir, que yo lo vi, lo escuché y lo observamos, porque yo fui detenida con otra compañera, cómo empastillaban a los pacos y le daban pastillas para que controlen el dolor. Recuerdo siempre la situación que yo me asomé por una ventanita que había, donde un paco le habían dado un golpe muy fuerte, parece que había como un perdigón, algo, había tirado a un compañero afuera en la lucha que había, porque se armó una tremenda revoluta, y nosotros escuchamos la pelotera que había en el sector de la René Schneider y la Diego Portales, que duró todo el día, que nosotros nos decíamos, compañeros, váyanse a la casa, porque es la única forma que tal vez nos puedan liberar, en fin. Y este paco llegó todo golpeado y como con una fractura en el pie, y tómate esto y tienes que salir a la calle, y les daban pastillas, y lo vimos, yo lo vi. Bueno, y en el lugar donde yo estuve detenida, que fue una celda muy oscura, que tenía un rectángulo nomás, y que daba para la cancha. Yo alcanzaba a ver parte de la cancha que hay al lado de la René Schneider. Ahí estuvimos encerradas todo el día. Yo en un momento temí por mi vida, pero después como que empecé a alucinar y hablaba puras incoherencias, empecé a maquinar que yo me tenía que ir del país, que me tenía que ir exiliada, y empecé a transmitir en toda una onda muy psicoseada por lo demás, sola, con la compañera al lado que hablaba, mi otra compañera lloraba, yo también en algún momento, y sin saber si nos iban a rescatar. Habían chapitas del no con distintos colores, etc. Y casi la gran mayoría que andábamos ese día y que fuimos detenidos, teníamos chapas, y nos quitaron las chapas, y los pacos molieron las chapas y nos decían, cómanse su no, cómanse su no. A nosotras no nos obligaron, a las dos mujeres, porque éramos solo dos mujeres, pero a los chicos, a los varones sí los obligaron. Fue horrible, porque en un momento nos sacaron de la celda y nos pusieron a todos en una fila. Ahí. Y ahí yo pude ver más el patio, donde estaba toda esa piedrecilla, y lo que te digo yo, que permitía ver una cancha que hay detrás de la comisaría. Eso recuerdo, y era un lugar muy lúgubre, oscuro. Afortunadamente, la otra chica con la que yo estuve detenida por esas horas, ella era muy conocida acá en Rancagua, y todo el mundo se movilizó en busca de esta chica. Y yo debo nombrar aquí a un personero que hoy día no sé si hace historia aquí en Rancagua, pero él hizo historia en algún momento, que fue Carlos Arellano. Yo no puedo dejar de mencionarlo a él, porque él fue quien nos rescató junto a otra compañera que fue muy activista, esta chica, que fue dirigente de la Democracia Cristiana, en Sara Romero. Y estos dos personajes supieron que habían dos mujeres detenidas y lucharon durante no sé cuánto rato, porque yo recuerdo que deben haber sido alrededor de las 3 de la mañana cuando yo escucho la voz de alguien, porque yo estaba como cercana a donde estaba la oficina central de
de la comisaría y escucho que decían, no, si ella es de apellido, yo soy de apellido Romero, y ellos, por algún momento en alguna conversación que yo tuve en la calle con alguien, yo le dije que yo era de apellido Romero y no sabían mi nombre. Entonces, no, ella es de apellido Romero. Yo escucho eso y yo me pongo a gritar. Le digo, aquí estoy, y era que Carlos Arellano, en aquel momento, que yo creo que ni se debe acordar, fue a rescatarnos. Y me acuerdo que él tuvo que pagar 1.000 pesos, no tengo idea cuál era el valor en ese momento, por sacarnos a mi compañera y a mí. Y fue así como nos rescatan, nos sacan y se preocupan de mí, gente que nunca me conoció, gente que nunca me vio, me sacan del lugar. Pero fue traumático, de tan traumático que fue, yo le comentaba a mis interlocutores acá que yo olvidé la situación, yo lo naturalicé y guardé silencio. Guardé silencio por muchos, muchos años. Hoy lo enfrento aquí con ustedes. No lloro, pero me embarga la emoción de saber que fuimos tan invisibilizados, todos aquellos que en algún momento sufrimos represión policial, dictatorial, tan solo por el hecho de pensar distinto, de querer buscar nuevos caminos, nuevos horizontes para nuestro país, para nuestra gente, para la juventud, que solo queríamos vivir en democracia, en apertura, en tener libertad de opinión, de poder tener las diferencias, porque la gran política se hace en la medida que tú difieres del uno con el otro, sin entrar en la disputa o en la violencia. Y fue así como yo recuerdo los hechos cuando fui detenida, de mucha agresión, de mucha violencia, y aún así la mente es muy poderosa. Yo pude, no sé si lo escondí, no sé si lo olvidé, pero a partir de una actividad que viví aquí en este centro de memoria, que fui invitada por otra situación, porque yo hoy día soy dirigente activa del Colegio de Profesores. Y aparte de eso, soy dirigente de una asociación de trabajadores de graneros. Bueno, y fuimos invitadas a este centro a conocer, porque yo viviendo tantos años no sabía que este lugar era un memorial, que fue un lugar de tortura, y que, bueno, me emocionó mucho cuando estuve y conversando con gente de acá, de la Comisión de Derechos Humanos, de la gente que está aglutinada en este proceso. Les comento y les digo, hoy yo pasé esto y esto, y fue ahí, hace menos de un mes atrás, que yo vuelvo a sacar a la palestra o a mi mente estos hechos tan violentos que yo viví. Así recuerdo mi situación de detención. Significa un espacio, más que de dolor, yo lo vería como un espacio de sanación, en lo personal, porque a mí me abrió la sanación en el sentido de que mira cómo estoy relatando mis hechos, que podría estar tal vez traumada absolutamente frente a los hechos, y hizo que mi memoria se reactivara y sacara todo esto que yo les estoy relatando. Es un espacio de mucha dignificación, de solo pensar. Hablan de un cordel, hablan de un catre, de pensar que cuántos compañeros y compañeras estuvieron aquí torturadas, maltratadas, violentadas. Un espacio de mucha dignificación. Honor y gloria para todos ellos que estuvieron aquí, no por el proceso, solo su reconocimiento, que por su lucha, por su pensamiento, tuvieron que vivir tanta violencia. Vivíamos con mi esposo, mis hijos, tranquilos. Y cuando fue el golpe, ahí fue el sufrimiento para mis hijos, y que me fueron a buscar a mí detenida,
porque yo era la secretaria de la Junta de Vecinos del Manzanar. Querían que yo diera nombre de la gente. Y cómo iba a dar el nombre yo de la gente, le dije yo si yo no sabía de qué partido eran. Y de ahí mis hijas, Rosa Aurora y Gladys Soledad cayeron juntas conmigo, que eran mis dos hijas menores, una de 5 años y la otra de 3 años. Y de ahí me sacaban a declarar allá donde estaba la intendencia, que ahora es la gobernación. Ahí me sacan a declarar todos los días, 10 días en comunicar que me tuvieron. Y la Madre Corazón me decía que tuviera calma porque me dijo, no te van a tenerte tanto tiempo así. Pero el tira era el Juan Acevedo. Ese me pegó, me puso un saco quintalero con amoníaco, y no tan solo a mí, a varios. Y que yo dijera quién eran los comunistas, quién eran los socialistas, quién eran los demócratas cristianos. Y yo le dije que yo no sabía. Y ahí fue cuando me pegó aquí en la boca y me botó un diente. Y de ahí preguntándome por mucha gente. Yo nunca le dije nada. Y después cuando aquí mismo, aquí en investigaciones, que era aquí, me llevaron arriba y me dijeron que acaso conocía a un compañero, pero yo dije que no lo conocía, no sabía quién era. Que él trabajaba donde vendían autos antes, en la CIA. CIA creo que se llamaba, no me acuerdo. Sí. La CIA ahí. Y de ahí vienen los sufrimientos, porque mi esposo lo tenían aquí detenido. Después lo pasaron a la cárcel, tuvo 6 días el detenido. Lo tuvieron incomunicado los 6 días, me contaba él, en una pieza chica, me dijo, ni siquiera cama, sino que era pura paja que había ahí. Y de ahí yo, después, seguí yo en el Buen Pastor. Tuve 3 meses ahí. Y la Madre Corazón me dijo a mí que yo le hiciera la comida a la gente. Era comida ni para perros lo que daban ahí. Así que yo fui y pedí a mi marido, que ya le había salido ya, y le pedí que fuera y me mandara cosas para adentro. Yo pasé mi santo Las Cármenes, estuve presa, pasé el 18 de septiembre presa ahí también, y me soltaron en octubre, cuando vino Pinochet, acá a Rancagua, a la paramilitar creo que estuvo. Pero el mío fue un sufrimiento grande, porque yo pensaba en mis hijos que estaban allá. Yo tenía 7 hijos, entonces ellos sufrían también por mí, pues. Ya Manuel fue a ver ahí a la gobernación, fue a ver a dónde tenían a su papá, y retó un milico. Y salió arrancando porque Milico lo siguió y se rompió la ceja aquí, la izquierda. Y llegó sangrando a la casa, y yo le dije esa vez, ¿por qué te pasó? Y ahí me dijo que es un milico que lo había correteado. Y de ahí fue el sufrimiento, como le digo, por mis hijos, yo misma, la Rosa y la Soledad, se llenaron de piojos ahí, pues, porque no había quien las cuidara bien, pues. Y ahí estábamos metidas con gente que eran prostitutas también, y tuve que dejar mis hijas con ellas. Así que ahí después de eso, que estuve los 3 meses presa ahí ¿cómo se llama? Buen Pastor. El Buen Pastor. Ahí estuve los 3 meses. Y después ya me dieron en octubre me dieron la libertad. Después pasó un poco tiempo más, me fueron a buscar otra vez, que mi marido había muerto alguien con la camioneta. Yo le dije, imposible que le haya muerto alguien, porque él estaba enfermo de donde le pegaron, le dije yo, quedó con la cabeza moviéndose, así la cabeza movía para todos lados. Entonces viene
y me dijeron que yo vine a ver aquí quién era la persona que había reclamado eso. Y llego aquí y me dicen que no, que estoy incomunicada. Así que me volvieron a dejar 6 días presa y me soltaron, me dieron la libertad el día 23 de diciembre. No me acuerdo del año, fue, sí, cuándo fue, pero cuando me tomaron a mí fue en julio del 74. Sufrí harto, pero yo lo que hacía era tirar el volante a veces, porque yo siempre he querido mi partido, que es el Partido Comunista. Y ponía cinta así en los árboles de duelo, y siempre estoy así cuando me llaman a mí, yo venía acá a la plaza, siempre ahí hacíamos protestas, pero nunca hicimos ninguna cosa mala, nosotros protestábamos, no más. Y ahí llegaron después unos milicos de la aviación, carabineros y de la marina, llegaron a hacer los consultas, a preguntarnos a nosotros. Y yo siempre dije que yo no conocía gente, que no tenían por qué tenerlo ahí, porque yo no podía entregar compañeros. Mi chiquilla me pedían algo cuando yo estaba presa con ella, me preguntaba, me querían algo, no podía dársela porque de dónde iba a sacar. Entonces, la pobre me decía, mamá, queremos esto, no, ¿de dónde lo voy a sacarle aquí? Así que ahí lo pasé mal con ella. Tenía que estar, me decían, estate tranquila y sí que vaya a salir luego, pero ahí estuve 3 meses, me tuvieron aquí, acá en el de Buen Pastor, porque pues ya que se sufre adentro. Porque imagínense, había una mujer que le había pegado 17 puñaladas a un hombre y estaban con mi hija y yo le agradecí, sí, porque como a donde le iba a tenerle yo. Pero siempre yo he dicho que ahí donde está tiene que haber gente aquí abajo, a lo mejor porque mataron mucha gente. Y cuando nosotros íbamos también allá porque yo salí, íbamos allá al retén que está en la población 25 de febrero, los paramos a jugar un grupo y le cantamos, amigo carabinero, la pelea no es contigo, sino con Pinochet, porque el que mandaba a matar, mandaban a matar, y después decían que no. Y mucha gente que yo conocí fue muerta. Me da pena, mucha pena, porque no fue a nosotros nomás, cuando nosotros vimos cómo corrían aquí la gente, mucha pena. Y eso es mucha la pena que da. Que salga y que toda la gente se entere de lo que sufrimos por un hombre que quería gobernar todo Chile aquí. Un asesino, ese viejo de ella, yo siempre digo, debiera estar sufriendo en el infierno. Igual que le quitan todo lo que tienen ellos de tanta propiedad, de tanta plata. Igual a Piñera. Tampoco me gustó nunca ese presidente mío. Que le quiten todo nomás, todo. Porque con lo que le quiten pueden darle a la gente a arreglarle más la jubilación y todas esas cosas. Era una niña, tenía 5 años, mi hermana 4, entonces éramos niñas. Es lo que recuerdo, que jugábamos mucho. Las niñas juegan, creo. Recuerdos, la gente asustada, preocupada, asustada. Mis papás estaban asustados, preocupados. A mí, a mi hermana y a mi madre nos detuvieron en el Freire. Fue a un colegio que ya no existe, que era la Escuela 4 en Alameda con Freire. Los milicos en unos camiones
Subieron a mi mamá, a mí y a mi hermana la fueron a dejar al Buen Pastor y a mí y a mi mamá nos llevaron a la Gobernación. Hasta ahí llegué con mi mamá. No sé cuántas horas pasé arriba de un camión, porque era chica yo. Y ahora recuerdo cuando la estaban torturando y a mí un milico me tenía un fusil en la cabeza. Eso es como mi recuerdo más vivo que tengo. Cuando a mí me sacaron de ahí de la Gobernación, me llevaron también al Buen Pastor y mi mamá no llegaba. Y nosotros estuvimos encerradas con mi hermana, una en cada celda, como incomunicadas, entre comillas, igual que mi mamá. Pero mi mamá estuvo en una pieza donde le caía una gota, que las reas decían que esa era la pieza del goteo. No sé qué significaba eso, se me imagina que era porque le caía agua, creo yo, no sé. Yo creo que cuando llegué a la cárcel, al Buen Pastor, ahí sentí como apoyo de las reas que habían, reas comunes en realidad. Ahí yo sentí como un poquito de apoyo. Y de las monjas que habían, de ellas. Todos decían que las monjas eran como malas, como crueles, y las monjas, será donde éramos muy pequeñas, yo y mi hermana, que ellas como que nos ayudaron mucho a llevar eso, y las mismas reas comunes fueron muy solidarias con nosotras, conmigo y mi hermana. Yo diría que tuve más regalos que toda la vida. En un puro día, me acuerdo, una Navidad, recibí regalos de todas las reas, entonces como que eran muchos regalos. Ellas fueron muy solidarias, sí. Esto es importante que se rescate, porque aquí se cometieron crímenes, se torturó, entonces creo que uno debe ir traspasando memoria. Esto no se debe perder, esto debe ser algo del nunca más, de no olvidar lo que pasó en Chile. Creo que es maravilloso que se pueda rescatar este espacio de memoria. No es consolar a la familia, pero hacer como justicia, entre comillas, ya, de poder encontrar los cuerpos de los compañeros, de sus familiares. Yo creo que eso es lo más importante, encontrarlos, saber dónde están. Y para dar tranquilidad a esas almas, yo creo que es muy bueno, muy bueno. Me gusta ser activista social, me gusta. Eso creo que lo desarrollé bien profundo. No vivo de mi pasado. Yo hace muy poco que conté mi historia. Antes no es que no me haya interesado ni me haya motivado, pero creo que había mucha gente que se hipervaloraba, de que yo soy, ponte tú, hija o nieta, no sé qué, o sobrina de un niño desaparecido, y como que ellas solamente sufrían. Pero se olvidaron de los niños de la dictadura, se olvidaron de esos niños. Entonces yo siempre decía, no voy a contar mi historia. Pero el año pasado, antepasado, creo, una compañera me invitó a presentar mi testimonio y mi historia, y ahí fui como desahogando un poco. No me gusta mucho hablar de lo mío, creo que no tengo rencor, no sirvo para eso, pero creo que tenemos que llegar a conciliarlo entre los chilenos, porque no podemos estar divididos de tal forma que nos ha ido mal en todo, en todo. Me gustaría que tuviéramos más conciencia del ser humano. Nosotros somos seres pensantes, y creo que esto es como no olvidar, porque no olvidemos que no fueron solamente hombres y mujeres los que estuvieron en estos sitios de detención, también fueron niños. Yo fui una de ellas junto a mi hermana, pero hubieron muchos más. Entonces hay que tomar conciencia, en no olvidar. Yo siempre he dicho, no olvidar. Por ahí hay una palabra que dice ni perdón ni olvido. No se puede. No se puede si tú no encuentras todavía a tu ser querido,
si no sabes dónde te lo dejaron, si no sabes realmente lo que pasó con ellos. Yo al menos estoy viva, sé lo que pasó. Pasó mi familia, mi hermana, mi mamá, yo, mi papá. Yo lo sé, pero hay gente que no sabe dónde están. Su familia, sus hijos, sus primos, sobrinos, lo que sea. Entonces creo que educando. Yo creo en la educación. Y creo que educando vamos a llegar a un buen puerto, espero. Bueno, el contexto social decía yo que era una cosa muy luminosa porque había antes del golpe, no puedo dejar, para hablar de este momento, no puedo dejar de hablar antes del golpe de Estado. Porque antes del golpe de Estado era el vivir en comunidad, el tratar de hacer cosas juntos, estar con otros y con otros cambiar, y mucha voluntad. Teníamos una idea muy romántica de lo que había sido Cuba, del Che Guevara, ¿no es verdad? Entonces eso era lo que nos impulsaba y creíamos que con las puras ganas podíamos cambiar esta sociedad injusta a una sociedad más justa, solidaria, donde existieran otros valores. Eso es lo que nos movía. Y de repente, en medio de esa música, llegaron los Hawker Hunter y llegó el golpe. Y que es muy... esa palabra golpe es un golpe. Y un golpe duele, un golpe, como dice la escritora Pía Barros, deja amoratado. Y así quedó el país y así lo recogimos el 73. Quedamos todos muy amoratados. Y así fue que llegamos a este lugar. Después del golpe nos quedamos primero en Concepción y llegamos acá un poco escapando de lo que estaba pasando, de la represión de Concepción. Y llegué acá a mi casa y estaba oculta ahí en mi casa, y un día llegaron a buscarme los detectives y yo justo había salido donde una vecina que tenía a su marido, a sus hijos, todos detenidos, y volví a mi casa y me dicen que vinieron de investigaciones y que tenía que presentarme al cuartel, solo porque querían hacerme unas preguntas y era importante que me presentara, porque de lo contrario iba a ser declarada como, no me acuerdo cómo era la palabra, ¿no? Pero tenía que presentarme y mi madre me pidió que me presentara, aunque por otro lado me pidieron que mejor me fuera a Santiago, que había mucha gente ya que estaba yendo al exilio. Bueno, y me presenté acá en la mañana un día, vine con mi compañero, que es todavía mi compañero, a presentarme acá al cuartel y era en la mañana, porque me pidieron que viniera al otro día, vine en la mañana y ahí me tomaron mis datos, me pasaron a una sala, me pasaron como a un calabozo sería que tenían acá y ahí me dejaron un rato y después me sacaron a interrogarme. Y en el interrogatorio me dijeron que había sido nombrada por un compañero, que había nombrado a muchos y que yo no lo tomé mucho en cuenta porque en realidad éramos todos públicos, todos sabíamos que todo el mundo me conocía en Rancagua, que yo era dirigente estudiantil y que había estado metida en la JAP armando un montón de cosas en el tiempo de la UP. Entonces, lo más absurdo era que me preguntaban por armas. Y a pesar de yo haber sido del MIR, de haber gritado pueblo, conciencia y fusil, nunca tuve relación con las armas. No sé usar un arma todavía. Pero como te decía antes, eran las ganas de hacerlo. No sé si alguna vez la iba a usar. Felizmente nunca la usé. Y bueno, me tuvieron acá, preguntaban por las armas. Una persona primero amable, muy amable, me decía que hablara, que ya todos habían hablado, que todos eran unos maricones y que nosotros no fuéramos estúpidas, que dijéramos, que habláramos todo lo que supiéramos. Total que yo dije que no, porque no tenía idea, que no sabía, y era verdad que no sabía. Me podrían haber torturado y yo no sabía
nada de eso, ¿no? Después vino otro tipo que fue un poco más agresivo, me trató mal, así como que nosotros éramos puras putas, que nos tenían para eso y que dijera, porque si no me iban a sacar la cresta y no sé qué, pero no me lo hicieron. De verdad que a mí no me torturaron. Yo tenía, eso sí, mucho miedo. Tenía 19 años, recién había cumplido 19 años. Tenía miedo de estar con estos sujetos, de estar ahí, pero no me... Acá, en este lugar, a mí no me torturaron ni me agredieron, ¿no? Verbalmente me trataron mal, me presionaron, me preguntaban por una chica a la que no conocía y que después... No tengo noción del tiempo acá, ¿no? Yo no sé si estuve una noche o solamente estuve hasta muy tarde de la noche, porque después llegó esta niña que a mí me preguntaban, que era la María Clarillino, que era una niña que ya murió, con la que nos llevaron después juntas al Buen Pastor. Y ahí nos dijimos, tú eras tú, porque teníamos un nombre político y como ella no era de acá, nos habíamos visto un par de veces nomás en algunas reuniones antes de que yo me fuera a Concepción. Entonces eso. De aquí me llevaron entonces a mí con María Clara muy tarde, tiene que haber sido, no creo que fue al otro día. Y en eso no tengo, la verdad mi memoria no me da para ver si pasé la noche acá, pero sí tienen que habernos llevado muy tarde al Buen Pastor, donde la monja. Lo que me marca es una pieza que era como pequeña, que tenía como algo de... Siento... yo creo que ahora recién puedo recuperar y pienso que tenía mucho miedo, pero mi miedo mayor era a enfrentar, de no nombrar a nadie que no estuviera, como no traicionar. Yo tenía un amigo, muy amigo, que vivíamos en Concepción y yo decía que bueno que no sé nada de él, no sé dónde está ahora, porque no lo... Pero una de las cosas que a mí más me marcó fue eso, porque el lugar este de detención no fue mi lugar de más pánico. Mi lugar de más pánico fue cuando nos llevaban a la gobernación, porque ahí era como con más parafernalia, con foco, con un milico, con los dos detectives, esto. Y ahora la señora me recordó el nombre de uno, que era Baeza, uno gordo, y el otro era Fagardi. Pero acá me habían interrogado el gordo Fagardi y otro que era mi vecino, que era un señor Cádiz, y ese es el que era más amable, digamos. El Buen Pastor, yo siempre lo digo, era una cosa muy rara, porque es monjas y es cárcel, pero también era un lugar como de disciplinamiento de niños o niñas. En ese tiempo a uno la asustaban si se portaba mal, que a las niñas las iban a mandar al Buen Pastor. Era un hogar de niñas. No sé si no eran huérfanas, eran niñas como también de mal comportamiento de ciertos sectores que las llevaban ahí. Pero nosotros al otro día, después de estar de pasar la noche ahí en la cárcel, nos despiertan de madrugada, como a las 6 de la mañana, y salimos a un patio, pero es un patio lindo, un patio de estos que tiene la monja, porque las monjas y curas no viven en cualquier lugar, viven en lugares que tienen belleza, es un jardín con corredores. Y ahí nos reciben a nosotros las mujeres mayores que están detenidas. Y está la acogida y está la ternura con que nos recogen esas mujeres, que nos hacen pasar, nos hacen perder el miedo. Hasta, ¿cierto?, el día en que nos llegan a buscar para llevarnos a interrogar. Y las monjas, en ese tiempo había una monja
No me acuerdo si se llamaba Margarita la monja superior o Olga la monja que está más a cargo nuestro, que también de alguna manera con toda su severidad de monja, igual nos dan como una posibilidad de confianza, de quitar el miedo, ¿no? Y en los días de visita, a las que les teníamos más terror, eran las damas de rojo, que es muy raro, porque eran la gente que está para prestar ayuda, y en ese caso estaban como gendarmes, porque no podíamos hablar nada que no escucharan ellas. ¿Te fijas? Ellas tenían que escuchar lo que nosotros hablábamos. Y un día que una chica, me acuerdo, María Eugenia con su hermano, porque en la cárcel solo podían entrar tus familiares directos, tu padre, tu madre o un hermano, ¿no? En mi caso dejaban entrar al que era en ese tiempo mi pololo, mi compañero. Pero una vez castigaron a una chica porque las damas de rojo no escucharon lo que estaba hablando con su hermano y la acusaron de que estaban hablando como en secreto, que no era en secreto, era como, no sé, no se dieron cuenta y caminaron y siguieron conversando solos. Y Julio Donoso, cuando me ve, les dice a ellos que por qué me tienen a mí detenida si yo era una niña, que ellos me usaban solo para repartir el diario, El Rebelde, y que yo era estudiante y fue como increíble porque a él sí que lo patearon delante mío. O sea, ese fue como mi mayor tortura, digamos, ver cómo maltrataban a un ser humano, a un profesor que me estaba defendiendo. O sea, después de ver que una persona te defendía y en cambio de defenderte él sí que era maltratado, es como que te da una esperanza en el ser humano. Y lo que siempre es algo que yo siempre recalco, porque fue un profesor, porque él era un profesor que trabajaba con nosotros, que cuando teníamos, no sé, porque con ellos hacíamos una revista, que me olvidé contar antes. En el tiempo de la Unidad Popular hacíamos una revista, estudiábamos marxismo, leíamos los diarios, leíamos y aprendíamos la contingencia nacional. Para mí, muy importante porque te conecta como con, por un lado, como con el dolor que se ha vivido en este pueblo, porque el dolor, para mí los desaparecidos, la gente torturada, son mis desaparecidos, son mis torturados, son mis. Este espacio de alguna manera representa parte de eso, pero al representar parte de eso, significa que eso no debiera ocurrir. Jamás me gustaría estar a mí en la parte del victimario. ¿Te fijas? Pero tampoco me gusta quedarme en la víctima. Porque, como decía alguien, algún día escuché, no es frase mía, ni héroes ni víctimas. Que no somos ni héroes ni víctimas totales. O sea, somos víctimas porque alguien te hace víctima, pero no quiero vivir siempre ese papel de víctima. Quiero entregar. Yo soy profesora, entonces quiero que se recupere la alegría, que el juego, que podamos compartir, que no volvamos a vivir una cosa tan horrorosa como esa, pero también que
sigamos pensando que se puede vivir en una sociedad más justa, con menos desigualdades, con dolores, no sé, que haya salud, que exista una escuela acogedora, no sé. Se hizo justicia dentro de lo posible y eso no lo juzgo porque es demasiado. Ahora comprendo cómo estuvieron encima todavía las fuerzas militares cuando volvimos a la democracia y cómo todavía de alguna manera están. Y es un pueblo como que se hizo, militarizó, porque ahora, por ejemplo, todo lo quieren, la violencia la quieren solucionar con más violencia. Y yo creo que eso, la lección que tuvimos con la dictadura militar y todos los atropellos, es algo que no puede volver a repetirse y que al contrario tenemos que seguir pensando. A mí yo creo que una de las cosas que tiene este gobierno más importante es tratar de seguir buscando, de seguir sabiendo qué pasó con todos los desaparecidos. Yo creo que una de las cosas más terribles es cuando uno escucha a mucha gente joven o incluso gente como uno, mayor que uno, que crean que eso fue un episodio nomás. Eso me duele profundamente, me afecta. Creo que, por eso que creo que nosotros tenemos que entregar como un mensaje de esperanza para que esa gente que todavía no asume que aquí existió una felonía, no sé cómo llamar, como un acto, tantos actos criminales, que todavía no lo asuman como eso, creo que es una de las cosas que a mí más me afecta. A los que todavía no quieren reconocer, les diría que al no reconocer, se es de alguna manera cómplice. Que la falta de reflexión es lo peor que le puede pasar a los seres humanos. Y quedarse en un fanatismo o quedarse en como dice Hannah Arendt, en la banalidad del mal. El creer que es necesario porque no reflexiona, sino que sencillamente actúas como un autómata ocasionando daño en pos de algo que no tiene sentido.